Buenos días, hoy es viernes 6. Como todos los días, le doy gracias a Dios porque estoy con todos ustedes. Con la bendición, Dios los bendiga. Empezamos nuestros análisis el día de hoy. Vamos a empezar en los temas de carácter electoral, pero analizando una circunstancia que es la participación de la Fuerza Armada en la campaña electoral. Y tenemos que hablar de ella porque el artículo 329 de la Constitución Bolivariana de Venezuela señala, y el artículo 330 en particular señala, los integrantes de la Fuerza Armada Nacional en situación de actividad tienen derecho al sufragio de conformidad con la ley, sin que les esté permitido optar a cargo de elección popular ni participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo político. ¿Qué sucede? Que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana le dio un respaldo público al candidato del PSUV en Aragua. El general Domingo Hernández Lares dijo que Rodolfo Marcos Torres, quien es exministro, exmilitar, exgeneral, en situación de retiro, cuenta con la institución castrense para profundizar la revolución. Esto lo hacen en el marco de ¿qué? Bueno, lo hacen en medio de la campaña electoral que debe verificarse en elecciones de gobernador el 15 de octubre y el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela, el general retirado Marcos Torres, se reunió el martes con los jefes militares de la Zona Operativa de Defensa Integral de Aragua, que son, por cierto, los responsables del Plan República en ese estado. O sea, el candidato del PSUV reunido con los jefes militares de la Zona Operativa de Defensa Integral responsables del Plan República. Esto lo trae el Nacional. Durante el encuentro, el comandante de la Unidad Castrense, general de División Ejército, Domingo Hernández Lares, mostró su respaldo al abanderado socialista Rodolfo Marcos Torres y le señala: cuente usted con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para profundizar la Aragua potencia y consolidar la revolución. Por demás, el mensaje fue difundido en Twitter por @SodiPisoAragua, en la reunión en la que participó la gobernadora titular de ese estado. La Sodi Aragua señala que durante la visita del candidato Marcos Torres se ratificó la hermandad y la unión cívico-militar de cara a la victoria de las elecciones regionales del 15 de octubre. Por demás, el candidato general Marcos Torres informa en las redes sociales que conversó con los comandantes y con el cuerpo profesional de las 102 unidades militares de la SODI Aragua. En su discurso ante los militares, el abanderado del PSUV afirmó, abro comillas, no permitiremos que venga alguien a insultar a nuestros gloriosos soldados, soldados del honor, soldados leales, soldados patriotas, cierra comillas, y concluye prometiendo que la Fuerza Armada desde Aragua tendrá como visión la lealtad al pueblo venezolano. El candidato, por demás, ha aparecido en actos de campaña a bordo de vehículos militares. Con esto, no puede quedarle duda dónde está el tema del militarismo en Venezuela. La Fuerza Armada es y debe ser estrictamente profesional, pero dejó de serlo. Debe ser, no puede participar en proselitismo político, pero está en proselitismo político. Imagínese usted lo siguiente. Este general pierde en Aragua. ¿Y quién más pierde? La Fuerza Armada. ¿Por qué? Porque la Fuerza Armada salió a darle apoyo a un candidato cuando la Fuerza Armada debe mantenerse al margen
porque no puede participar en proselitismo político. Pero, ¿cómo puede tener credibilidad la Fuerza Armada en el caso de Aragua si se reúne el candidato del PSUV con los que están custodiando el Plan República? ¿Cómo vería esto el alto mando militar si entonces el jefe de una SODI de algún estado se reúne con el candidato de la oposición y le dicen exactamente al candidato de la oposición lo que le dijeron al candidato del PSUV en Aragua? Cuente usted entonces. ¿Cómo quedaría esto? Pues obviamente que sería un problema de la polarización de hombres en armas participando de forma activa en la política. Y como ustedes saben, la política no une, la política desune. Lo único que une eventualmente son los liderazgos y los proyectos. Y con esto entonces queda claro que cuando pierde el estamento militar también, porque el estamento militar lo están poniendo en el disparadero entre el mundo civil y una unión cívico-militar que no es tal, que es simplemente un inmenso ardid. ¿Cómo lo ve? Bueno, pues hay que verlo mal, hay que rechazar esa conducta, porque eso lo que hace es que va equiparando a la Fuerza Armada venezolana a lo que nunca quiso ser. ¿Y qué es lo que nunca quiso ser? El brazo armado de la revolución de los Castro en Latinoamérica. Y a eso lamentablemente la llevaron. En todo este proceso entonces de elecciones regionales, en todo este proceso de desintegración institucional, cuando la constituyente ilegal está anunciando que la próxima semana va a presentar 3 capítulos de la Constitución, que ellos por demás se consideran por encima de la Constitución actual. Ellos dicen que no tienen límites para pensar, para hacer, para decidir, para escribir. Entonces me imagino que este pensamiento militar cuadrado con una revolución que no es acompañada por el pueblo de Venezuela y por eso el temor de someterla a un proceso de referéndum consultivo, pues resulta obvio entonces que estamos en presencia de una situación muy difícil, muy comprometida desde el punto de vista electoral, si consideramos cosas tales como los ventajismos electorales. Este hecho de que los jefes militares se reunieron con el candidato del PSUV no es nada transparente. 2. En el caso del Táchira liquidaron 17.000, objetaron 17.000 electores. Cambiaron una importante cantidad de centros de votación. Por demás no permitieron la sustitución de los candidatos. Tienen un abusivo uso de los recursos del Estado. Vale decir, la sociedad democrática que participa en el proceso electoral va en contra de un CNE con los dados cargados. Va a superar el fraude para poder cantar la victoria. Eso es lo que está sucediendo. Ahora bien, ¿cuántos son los posibles escenarios que se pueden desprender de esto? Bueno, vamos a verlo, vamos a analizar cuáles son esos 4 escenarios que se aproximan con las elecciones regionales. 4 escenarios solamente son posibles el día de las elecciones regionales. El primer escenario es el gobierno autoritario comete el fraude. En este escenario, la oposición venezolana gana las regionales, vale decir, obtiene la mayoría de las gobernaciones, pero Tibisay, cuando anuncia resultados, luego de largas horas a la medianoche, entonces dice que ganan los candidatos del PSUV. La mesa denuncia la arbitrariedad, surgen condenas en Venezuela de la comunidad internacional, se cae nuevamente en la retórica, como hasta ahora, es que este gobierno es autoritario, se cumple de esa manera lo que ya se había señalado,
que cuando el gobierno lanza la campaña es porque tenía los votos en la mano. Y entonces, bueno, ¿qué sigue después en ese escenario? Pues lo que llaman el retorno a lo ineludible. Vale decir, no hay otra respuesta sino el civismo en las calles, volver entonces a la protesta, con menos intensidad, sin lugar a dudas, porque ya buena parte del país se fue de Venezuela, buena parte de la ciudadanía también está obstinada, desconfiada de los llamamientos a la calle, el régimen reprime la protesta, se acentúa nuevamente los temas de la conflictividad, volvemos al proceso que solo se intentó postergar. Vale decir, se pierden semanas, sin lugar a dudas vidas, la comunidad internacional tardará a lo mejor en reaccionar. No es la primera vez que la oposición denuncia fraude, en el 2013 lo hizo luego en el 2015, cuando celebró la victoria. Entonces, bueno, esta es una circunstancia que puede perfectamente suceder. Con todos los esquemas de ventajismo, como los que hemos advertido en el segmento anterior, la oposición venezolana está ampliamente advertida de que esta es una posibilidad de que el autoritarismo logre por la vía fraudulenta hacerse a las elecciones. Otro escenario que puede suceder, que es altamente probable, por ejemplo, es que se suspendan las elecciones. Que se suspendan las elecciones. ¿Puede el gobierno hacerlo? Por supuesto que sí, porque precisamente ayer vencía el plazo para la sustitución de los candidatos, que está establecido en la ley, pero que el Consejo Nacional Electoral no lo hizo. Y esa decisión la va a tomar el Tribunal Supremo de Justicia en sala electoral. Es probable entonces que salga diciendo el Tribunal Supremo de Justicia: hay que reprogramar las elecciones porque en violación del artículo de sustitución de candidaturas, pues las campañas, unas y otras, no están ubicando al elector debidamente, etcétera, y esa es perfectamente una posibilidad. Al gobierno le queda difícil asistir a un proceso a donde vea ganar al adversario de forma cómoda, porque aquí imperan dos cosas: el voto castigo, ¿verdad?, que es la motivación fundamental para la participación en el proceso electoral, el voto castigo contra los candidatos y contra el gobierno, y en segundo lugar, pues el respaldo en el ejercicio de lo que es la construcción de la oposición. Ahora bien, el régimen ha frenado todos los procesos electorales. Este proceso de elecciones de gobernador tiene un escenario a donde es probable que pueda ser suspendido, pero también es un escenario similar al fraude. Pues. Si suspenden las elecciones, pues surge la condena, la indignación, la sorpresa, las denuncias. La oposición volverá nuevamente a convocar la calle en el ejercicio de la presión. Eso es más o menos una de las tantas cosas que puede suceder. Otra opción, que es la tercera, es la oposición triunfa en las elecciones. Lo que el gobierno estaba tratando de evitar se hace inevitable y la victoria es para la oposición en las elecciones regionales. Por demás, eso es lo que espera la dirigencia de oposición. En razón de ello es que ha lanzado una campaña a lo largo y ancho del país. Por demás, una campaña que trata de convencer a los que se abstienen de que no lo hagan. Bueno, Tibisay tendría que decir, bueno, ganó la mayoría de las gobernaciones la oposición y empieza un nuevo proceso que tiene que ver con las arbitrariedades del régimen
para liquidar competencias, transferir competencias entregadas a las gobernaciones a ministerios. Ese es un escenario. Gana la oposición, pero entonces empieza la constituyente a cambiar las competencias de las gobernaciones, a quitarle más de lo que ya le han quitado de competencias a las gobernaciones, y la oposición tendría que asumir una nueva línea de presión nacional sobre el gobierno en razón a lo que es constitucional, la descentralización política y administrativa. Vale decir, los gobernadores tendrían que iniciar una línea de trabajo en la calle junto a la sociedad, diciendo aquí hay que cambiar el esquema que está montado de Estado comunal y de centralismo, hay que cambiarlo de conformidad como está en la Constitución bolivariana. Que por demás se ha dicho, ha definido la Constitución bolivariana que la descentralización es el mecanismo para lograr la perfectibilidad democrática, que hoy, por cierto, no hay en Venezuela. Y eso también tenemos que tenerlo claro. En Venezuela no tenemos democracia, lo que tenemos es un evento de carácter electoral, pero no es lo mismo que una democracia. El otro escenario es el escenario donde el chavismo gane las elecciones. Es el menos probable, por cierto, pero es un escenario. Entonces, en ese escenario arranca el fortalecimiento del planteamiento revolucionario, un proceso de consolidación desde el punto de vista, abro comillas, institucional, en el proceso de lo que tiene que ver con la implantación del Estado comunal, porque quiero que sepan que el propósito final de la Asamblea Constituyente es montar el Estado comunal. Ese Estado comunal pasa por liquidación de gobernaciones y alcaldías, pero si las gobernaciones las gana el chavismo, por ejemplo, ellos no tienen ningún tipo de problema en seguir avanzando en el centralismo que les facilitan los gobernadores chavistas e incorporar ese nuevo escaño que ganan en el marco, en el esquema de Estado comunal. Y por supuesto, si el chavismo gana las elecciones, la declaratoria de la Asamblea Nacional Constituyente de Estado Socialista se haría mucho más rápido. Mucho más rápido. Porque además estarían diciendo que ese es el resultado de la aspiración de los venezolanos, el socialismo, y de conformidad con ello, la Asamblea Nacional Constituyente, que hemos dicho por demás que es ilegal e inconstitucional, pisaría el acelerador para declarar el Estado como Estado socialista y terminaríamos en la implantación del esquema de Estado comunal que por demás está ya escrito. Está ya escrito. Entonces, la sociedad democrática en este punto solamente le queda, al evaluar las circunstancias por las que dramáticamente vivimos los venezolanos, frente a un fraude, frente a la suspensión de elecciones y frente al ejercicio de que el chavismo gane las elecciones, fíjese, de 4 escenarios, 3 escenarios son favorables al gobierno. 3 escenarios son favorables al gobierno. El único que le es favorable a la sociedad es ganar las gobernaciones con su participación. Con su participación. Y en ello aprovecho de señalar la trampa de que trata de confundir que monta el Consejo Nacional Electoral evitando las sustituciones, se resuelve señalando o diciendo, explicando que en el caso de los candidatos a gobernador en los estados, el partido que postula al candidato de adscripción
vale decir, en el caso del Táchira, Lady Gómez, que es postulada por Acción Democrática, en el caso de Guillermo Cal, que es postulado en Monagas por COPEI, en el caso de Carlos Ocariz, que es postulado originalmente por su partido de adscripción, que es Primero Justicia. Solamente sería válido el voto en el caso del Táchira cuando se ejerce en la tarjeta blanca de Acción Democrática, que es el partido que postuló a Lady Gómez. En el caso de Miranda, el partido de adscripción de Carlos Ocariz es Primero Justicia. Todos los que voten por la oposición tendrían que hacerlo en la tarjeta de Primero Justicia para apoyar a Carlos Ocariz. En el caso de Guillermo Cal en Monagas, que es el que ganó la primaria, pues todos tendrían que votar en la tarjeta de COPEI en Monagas y de esa manera hacer que el voto sea válido en de esa forma, de esa manera. Bueno, hay otros escenarios además que es importante destacar, pero que ya no tienen que ver exactamente con el resultado de las elecciones. Es que ningún candidato a gobernador, y menos después que gane, pueden legitimar la Asamblea Nacional Constituyente. Ninguno. Y hubiese sido interesante un acuerdo previo para esto, porque lo que la comunidad internacional jamás podrá entender es que la oposición pueda legitimar por vía de la subordinación de los gobernadores que queden electos de oposición a una inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente. De tal manera que lo que nos queda son espacios para la lucha que no podemos tampoco dejar de lado. Bueno, lo otro que tenemos que evaluar en estos es el tema de la comunidad internacional. Da la impresión que la comunidad internacional va a abrir también el espacio de reconocimiento a la fiscal Luisa Ortega Díaz, quien sigue siendo para Venezuela, para los venezolanos, la titular del cargo del Ministerio Público, quien por demás va a acudir también a la Corte Penal Internacional para hacer demandas de forma directa contra Nicolás Maduro y otros funcionarios, precisamente por la violación de derechos humanos, vale decir, la fiscal general Luisa Ortega Díaz también va a actuar en el escenario internacional directamente en la Corte Penal Internacional. Pero estaríamos hablando entonces de un Tribunal Supremo de Justicia en el exilio que se va a constituir, por cierto, en la sede de la Organización de Estados Americanos el próximo viernes 13 de octubre. El próximo viernes 13 de octubre se constituye ese Tribunal Supremo de Justicia en la sede de la Organización de Estados Americanos, tribunal al que la comunidad internacional le otorga reconocimiento. Le otorga reconocimiento en las competencias que está ejerciendo desde el exilio. Entre ellas, por cierto, las que tienen que ver con el carácter jurídico de las actuaciones nacionales, pero que tienen una relevancia importante en el escenario internacional. Si la comunidad internacional reconoce ya a este Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, reconoce a la fiscal general en el exilio, pues es obvio que se está montando en la comunidad internacional, se está montando en el exilio con el reconocimiento de la comunidad internacional unos poderes públicos en paralelo a los que están en Venezuela, porque la Asamblea Nacional es reconocida también por la comunidad internacional. Por tanto, empieza un juego de presiones sobre un gobierno que en algún momento, derivado de la crisis inercial que va la economía y todo el movimiento social que va rumbo a la parálisis, tendrá en un momento determinado que doblegarse a los nuevos poderes públicos en un proceso de transición que diera la impresión se arma desde el exterior y no desde el interior del país. Todo esto está en pleno proceso de desarrollo. Siguen todavía, la agenda internacional sigue movida también, no solamente por el tema de los huracanes, por el tema de los terremotos, por el tema ahora de los vascos declarando
independencia, pero también de la respuesta de la Comunidad Europea, que señala que si declaran la independencia quedan excluidos de la Comunidad Europea de forma directa, porque así lo establecen los estatutos de la Comunidad Europea. Entonces, todo lo que estamos viviendo, por acción y por omisión, va a tener repercusiones internacional y nacionalmente. Y debo ratificar, lo que no pueden hacer en modo alguno, ni individual ni colectivamente, la oposición, es el reconocimiento o la subordinación a la Asamblea Nacional Constituyente, porque se ha declarado desde un principio no solamente que es ilegal e inconstitucional, sino existe un mandato popular verificado en las urnas, que fue el 16 de julio por el pueblo de Venezuela, más de 7,5 millones de venezolanos que han dicho que esa Asamblea Constituyente hay que desconocerla. Mal pudiera entonces la oposición reconocer a quien está siendo desconocida nacional e internacionalmente. Bueno, nos encontramos el próximo lunes. Dios los bendiga a todos. Regáleme usted a mí también su bendición. Me despido con este pensamiento. No hay un sustituto para la experiencia. No hay sustituto para la experiencia. Y con esto les quiero decir que tengan un buen día. Los quiero mucho. Muchísimas gracias.